que me van a elaborar, que empiece el mecanismo a partir de la adenohipófisis, donde encontramos a las células beta. Ujú. Entonces, si hacemos el mecanismo a nivel de las células beta, en ese momento, pues a quien tenemos que considerar sería a los factores liberadores. Los factores liberadores que están llegando a través de lo que es el sistema porta, llegarían a la base del hipotálamo y de ahí el plexo primario a través de los vasos portales se conectaría al plexo secundario que está en la adenohipófisis, lugar en el cual encontramos las células beta, que son las células que tienen receptores para esos factores. De esa forma vamos a observar, entonces llegarían los factores liberadores, que son péptidos pequeños, llegarían a nivel de la membrana de la célula beta. Ahí formaría el complejo hormona receptor. Ese complejo está a nivel de membrana y sigue a nivel de membrana. Entonces dijimos que ese complejo activaría la proteína G. La proteína G activaría una enzima de membrana, que es la adenilciclasa. Cuando esta enzima se fosforila, cataliza la transformación de ATP a AMP cíclico. Dijimos que el AMP cíclico es el segundo mensajero y él ya está a nivel de citoplasma. Entonces, en el citoplasma encontramos a una enzima que está inactiva, que es la proteincinasa, y ella puede captar 4 moléculas de AMP cíclico. Cuando las capta, en ese momento, esa proteincinasa se activa y al activarse se separan las dos subunidades catalíticas. Esas dos subunidades catalíticas fosforilarían enzimas para la síntesis de FSH y LH. FSH y LH viajan a través de vía sanguínea y llegan al folículo. Y en el folículo observamos, tenemos en el folículo primario, un folículo inmaduro, al ovocito rodeado por una capa de células foliculares, teca interna y teca externa. Entonces, de acuerdo con ello, a ese folículo inmaduro va a llegar FSH y LH vía sanguínea. Entonces, cuando llega a nivel de células foliculares FSH. ¿Por qué? Porque ahí en la membrana de las células foliculares, esa FSH va a tener receptores, en tanto que la LH tendría receptores a nivel de la teca interna. Cuando revisamos los niveles hormonales del ciclo menstrual, veíamos que cuando se iniciaba el ciclo se estaban sintetizando FSH y LH simultáneamente, que cuando se iniciaba el ciclo venía más alta la concentración de FSH y menor la de LH, pero las dos se estaban sintetizando. ¿Por qué? Ahorita vemos porque es muy importante, porque FSH llega a célula folicular mientras que LH llega a teca interna. Veamos qué va a ocurrir en cada una de esas células cuando son estimuladas por esas hormonas gonadotróficas. Y así vemos, cuando FSH llega a la célula folicular, su receptor está a nivel de membrana. Entonces, ahí me describen otra vez el mecanismo de esta hormona a nivel de célula folicular. Y entonces observemos qué es lo que va a hacer. Resulta que FSH, cuando forma el complejo a nivel de membrana, este complejo va a activar a la proteína G. La proteína G va a activar a la adenilciclasa. La adenilciclasa activa va a catalizar la transformación de ATP a AMP cíclico.
ya tengo AMP cíclico aquí a nivel de citoplasma. Y ahora ese AMP cíclico se va a unir a la proteincinasa, activándola. Cuando la activa, se separan las dos unidades catalíticas. En este caso, vamos a observar que aquí va a ocurrir que esas subunidades catalíticas lo que van a fosforilar va a ser a proteínas estructurales como proteínas histónicas, no histónicas, para que a nivel del núcleo empiece la síntesis de un RNA mensajero. RNA mensajero que va a pasar a nivel de citoplasma para unirse a ribosomas, formar polisomas y empezar la síntesis de una proteína enzimática, que en este caso es la aromatasa. Esa proteína enzimática permanece aquí en el citoplasma de esa célula folicular, mientras que LH a nivel de membrana va a formar complejo hormona receptor en la célula de la teca interna. Ese complejo va a activar a la proteína G. La proteína G va a activar a la adenilciclasa, que va a catalizar la transformación de ATP a AMP cíclico. Ese AMP cíclico es el segundo mensajero que se va a unir a lo que va a ser la proteincinasa. Entonces, la proteincinasa va a captar 4 moléculas de AMP cíclico. Y en ese momento se activa y se separan las dos subunidades catalíticas. Esas dos subunidades catalíticas van a fosforilar enzimas para transformar el colesterol que se obtiene del alimento, para transformar colesterol en progesterona. Y la progesterona la van a transformar en testosterona. Ajá. Entonces vemos que la testosterona se libera, pero esa testosterona puede entrar y salir de las membranas celulares, no es barrera por esa naturaleza esteroidal. Entonces, cuando la testosterona entra a la célula folicular, ahí está la aromatasa. Y esta enzima es la responsable de transformar a esta testosterona en estrógenos. Estos estrógenos, cuando son ya sintetizados, en ese momento van a llevar a cabo lo que va a ser la fase folicular. Y a partir de ese momento, observemos, me paso a la siguiente, veamos los cambios que se van a presentar. Entonces, de acuerdo con ello, observamos muy significativamente, vamos a verlo completito para que se desencadene lo que es la fase folicular y la fase proliferativa, ya que va a ser desencadenada por las mismas hormonas. Entonces, como vamos a observar. Entonces, vemos, este es el folículo primario, es un folículo inmaduro. Está formado por el ovocito, que está rodeado por una capa de células foliculares cúbicas, teca interna y teca externa. Este es un folículo primario. Este folículo primario tiene un ovocito y el ovocito está bloqueado en profase 1 diploteno. Dijimos que desde la vida intrauterina él se bloquea en profase 1 diploteno. Entonces, así lo tenemos bloqueado en profase 1 diploteno. Y vamos a observar, este folículo primario es el que va a recibir el estímulo de FSH y LH. FSH en célula folicular y LH en célula de la teca interna. FSH en célula folicular es el mecanismo que acabamos de ver ahorita, que en ese momento las células foliculares van a tener la aromatasa en el interior, de tal forma que cuando LH estimula a las células de la teca interna, lo que van a propiciar es que el colesterol se transforme en testosterona
y la testosterona pues pasa de aquí a esta célula, células foliculares que contienen lo que es la aromatasa. Esa enzima va a transformar a esa progesterona, a esa testosterona que está entrando en este momento, la va a transformar en estrógenos. Entonces ahora ya tengo estrógenos. Los estrógenos van a estimular a ese folículo primario, que es un folículo inmaduro. Y en ese momento que lo van a estimular, vamos a observar cómo va a empezar a sufrir cambios muy importantes. Dentro de los primeros cambios es que este núcleo va a crecer, va a aumentar su volumen y vamos a observar cómo al incrementar el volumen, pues se va a transformar en una vesícula germinal. Entonces, la vesícula germinal es esta que antes era el núcleo, pero ahora ya creció. Y vamos a observar cómo los cromosomas que tiene son los cromosomas en diploteno, que presentan desespiralización. Entonces, vemos que bajo el efecto de los estrógenos, este folículo primario va a entrar a lo que es la previtelogénesis, esto es, que se va a preparar ese ovocito para que pueda llevar a cabo la maduración. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, los estrógenos provocaron que el núcleo se transformara en vesícula germinal, que creciera. También va a provocar que la membrana del ovocito empiece a emitir estas dilataciones que son microvellosidades, pero no nada más la membrana del ovocito, sino también la membrana de estas células foliculares también emiten microvellosidades, aquí las vemos, de tal forma que se van a interdigitar las microvellosidades del ovocito y de las células foliculares. Entonces, esos cambios son morfológicos muy importantes y nos damos cuenta que para ese momento ya se encuentra en previtelogénesis, que me indica que los niveles de estrógeno se están elevando. Entonces vemos qué pasa en previtelogénesis de este folículo primario, un folículo que tiene una sola capa de células foliculares como lo habíamos visto, solo que esta imagen es cuando apenas llega FSH y LH. Cuando ya se sintetizó estrógenos, ahora tenemos esta imagen, pero sigue todavía siendo un folículo primario. Dentro de la actividad metabólica que va a llevar a cabo este ovocito durante previtelogénesis, vamos a observar cómo va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque durante esa previtelogénesis dijimos que se estaba preparando para llevar a cabo la gran actividad metabólica para que madure ese ovocito. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que uno de los eventos que se llevan a cabo es la amplificación génica. Esto lo vamos a revisar en el caso de anfibios, porque ahí es donde se descubre. Esa amplificación génica se va a manifestar aquí en el ovocito por la presencia de varios nucleolos. En el caso de mamíferos son pocos, en la mayoría son pocos los nucleolos que se forman, pero por ejemplo en el caso de anfibios son cientos de nucleolos los que se forman. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, entonces ya tendría la vesícula germinal, pero además tendría nucleolos ahí. Eso es lo que está ocurriendo en previtelogénesis. También vamos a observar cómo se van a formar dos gradientes. Un gradiente de ribosomas, que va a ser este, y un gradiente de mitocondrias. Ese gradiente de ribosomas y mitocondrias los tengo aquí en el citoplasma del ovocito que está en previtelogénesis. Entonces, como se está preparando, observamos que cuando aparecen estos dos gradientes de organilo en el ovocito, eso me indica que le está dando ya polaridad al ovocito. Con esto
la mayor concentración de esos organelos están en este polo y disminuyen conforme se acercan a este. El polo donde están más concentrados esos dos gradientes de organelos se le denomina como polo animal. El que se encuentra opuesto sería el polo vegetal, pero el polo animal es el que me lo está indicando, le está dando polaridad los dos gradientes de ribosomas y de mitocondria. Ajá. Entonces ahora tengo un ovocito que está polarizado, ya sé cuál es el polo animal y cuál el polo vegetal. Ahora sí observemos, como los cromosomas están desespiralizados, pueden llevar a cabo una síntesis muy importante. Y vamos a observar entonces, lo primero, amplificación génica para la formación de nucleolos. Luego vienen los gradientes de mitocondrias y ribosomas. Ahora sí, vamos a observar cómo en el núcleo, por esos cromosomas desespiralizados, va a empezar la síntesis de lo que es el RNA ribosomal, pero va a ser el de bajo peso molecular, que es el 5.8S. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que ahora ese ovocito ya va a tener en su citoplasma, pues, RNAs de bajo peso molecular, que se está sintetizando en este momento. Posteriormente viene la síntesis de RNA de transferencia ahí en el, y se va a ir almacenando todo esto a nivel del citoplasma de ese ovocito. Entonces, lo que tenemos de almacenamiento es información, como sería el tipo de RNA mensajero, ribosomal transferencia. Ahorita llevamos el ribosomal y transferencia nada más, pero vamos a observar qué va a pasar cuando prosigue esa maduración. Entonces, vamos a ver cómo los niveles de estrógeno se van a estar incrementando paulatinamente. Y eso se va a manifestar, pues, a nivel de ovario y a nivel de útero. Entonces, vamos a observar por qué. Mientras ya tenemos aquí constituidos esos dos gradientes y se ha llevado a cabo esta actividad metabólica, eso corresponde al folículo primario, pero los niveles de estrógeno se siguen elevando. Y como consecuencia de ello, vamos a observar cómo era estrógenos los vamos a encontrar que van a estimular a la célula folicular. Para ello, los estrógenos van a tener receptores a nivel de citoplasma. Entonces, esos receptores que están a nivel de citoplasma, vamos a observar cómo forma el complejo hormona receptor y en ese momento van a entrar a lo que va a ser el citoplasma. Entonces, vamos a observar cómo entran al citoplasma. Y cuando vamos a observar que cuando esos estrógenos llegan aquí a la célula folicular, pues en la célula folicular, en su citoplasma, tiene receptores para esos estrógenos. Dijimos que era un dímero. Entonces forma el complejo hormona receptor y en ese momento, cuando se forma ese complejo, entra al núcleo de la célula folicular. Cuando ese complejo entra y se une a través de la subunidad B a la fracción AP3 de la proteína no histónica. Enseguida observamos que la subunidad A se separa y se une al DNA desnudo y activa lo que es, pues, una síntesis de una enzima que puede ser DNA o RNA polimerasa. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que al activar a la RNA polimerasa, empieza la síntesis de RNA mensajero. Ese RNA mensajero va a pasar a citoplasma y va a empezar la síntesis de proteínas estructurales, como serían microtúbulos, microfilamentos. ¿Para qué? Para que la célula folicular se divida mitóticamente.
Entonces, las células foliculares se dividen y me dan como resultado mayor número de capas de células foliculares. Cuando aparecen en este folículo primario mayor número de capitas de células foliculares, en ese momento se dice que el ovocito termina previtelogénesis y pasa a vitelogénesis, que es el proceso que se va a llevar a cabo para madurar a ese ovocito. Entonces vamos a observar. Cuando incrementa el número de células foliculares me indica que terminó previtelogénesis y que va a iniciar la vitelogénesis. Entonces, cuando ya hay más de una capita de células foliculares, estamos hablando de un folículo secundario. Como es un folículo secundario, característicamente en ese folículo secundario se va a llevar a cabo lo que va a ser la vitelogénesis. Entonces vamos a observar que si lleva a cabo esa vitelogénesis, pues muy importantemente cambia su actividad metabólica. Entonces, cuando la cambia, vamos a observar los niveles de estrógeno ya se elevaron y como consecuencia de esto, en este folículo secundario, vamos a observar cómo cambia metabólicamente lo que se estaba sintetizando en previtelogénesis. Ahora en vitelogénesis observamos que lo que se va a sintetizar es RNA ribosomal, pero de alto peso molecular, que es el 18 y 28S. Entonces, muy diferente a este que se sintetizó en previtelogénesis. Ahora en vitelogénesis tengo esa síntesis de RNA ribosomal, pero de alto peso molecular, que es el 18 y 28S. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que cambia totalmente la actividad metabólica de previtelogénesis. Cuando analizamos la vitelogénesis, vemos que ella se inicia a partir del folículo secundario. ¿Por qué secundario? Porque ya tiene más de una capa de células foliculares. Y entonces vamos a observar cómo sintetiza otro tipo de RNA que no se había sintetizado en pre ni ahorita al inicio de la vitelogénesis. Y vamos a observar cómo ahora empieza la síntesis de RNA ribosomal, pero de alto peso molecular, que es el 18 y 28S. También empieza la síntesis de un RNA mensajero. El RNA mensajero, cuando se sintetiza, va a ser de dos tipos. El RNA mensajero libre y RNA mensajero que está unido y no permite que en este momento empiece a sintetizar proteína. Entonces vamos a observar este que está libre, este RNA mensajero que está libre, se va a unir a ribosomas, va a formar polisomas y va a empezar a llevar a cabo lo que va a ser la síntesis de proteínas estructurales, como serían serían microtúbulos, microfilamentos, pero también sintetiza otro tipo de proteínas que son proteínas enzimáticas, y esa es la DNA y RNA polimerasas. Como esta vitelogénesis se inició aquí en el folículo secundario, va a terminar en el folículo terciario. Entonces, eso es muy significativo. Ahora veamos, entonces, empieza la síntesis de RNA mensajero, como consecuencia se sintetizan RNA, pues muy importante de este RNA mensajero tendríamos proteína y como son estructurales, pues puede ser del tipo de microtúbulos y microfilamentos, pero también enzimáticas. Como este vitelogénesis inició en el secundario, continúa en el terciario y termina en el de grado. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, además de toda esta síntesis que se está llevando a cabo en este momento por efecto de todo lo que está sucediendo
en cuanto a las hormonas que están participando en este momento y que estamos viendo que es estrógeno. Entonces, estrógeno es la hormona responsable de favorecer la pre y vitelogénesis. Ahora observemos, mediante va incrementando los niveles de estrógeno, vamos a observar cómo va a ir incrementando lo que va a ser la síntesis a nivel de otros, pues de esos folículos. Y veamos, ¿qué otra cosa sintetiza en vitelogénesis? Bueno, vamos a observar que yo les mencionaba que había una síntesis de RNA mensajero libre y ese mensajero es el responsable de la síntesis de estas proteínas, pero también se va a almacenar un RNA mensajero que se une a una proteína, entonces forma un complejo. Esta no puede participar en síntesis estimulando síntesis de nada. ¿Por qué? Porque en este momento es un complejo y está unido a una proteína, lo que nos significa que está bloqueado en ese momento. Bueno, el hecho, y se va a utilizar más adelante en el desarrollo, pero resulta que este complejo que se tiene constituyendo el RNA mensajero con la proteína, pues él no va a sintetizar en este momento, pero vamos a observar cómo posteriormente en otros ciclos ya va a empezar a llevar a cabo también su actividad. Y observemos, desde el folículo secundario nos damos cuenta que aparece un material celular que se deposita entre los espacios que quedan de las microvellosidades del ovocito y de las células foliculares. Ajá. Entonces, vamos a observar que este material que se tiene aquí, que me rellena esos espacios, corresponde a una cubierta primaria, porque el ovocito lo está sintetizando, por eso se dice que es una cubierta primaria. Una cubierta secundaria es cuando la sintetizan las células foliculares, pero aquí es sintetizada por lo que es esa, por lo que es esa, pues, síntesis de esas proteínas. Y de acuerdo con ello, observamos, vamos a tener característicamente que tenemos entonces una vitelogénesis que se inició en el folículo secundario, continúa en el terciario y termina con el folículo de Graf. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observamos el citoplasma de estos ovocitos se ha hecho cada vez más heterogéneo. Heterogéneo, ¿por qué? Porque ya contiene todo esto que se sintetizó en previtelogénesis. Pero cuando entra vitelogénesis, también esto se empieza a almacenar ahí a nivel del citoplasma de ese ovocito. Entonces vemos que su citoplasma empieza a ser muy heterogéneo. Luego, observemos, cuando se nos manifiesta la presencia de esta cubierta primaria, lo que nos indica que el ovocito está sintetizando este material para que salga y se ubique en las microvellosidades. Entonces vamos a observar qué es lo que puede estar ocurriendo. Yo les menciono, es una cubierta primaria, lo que me indica que la está formando el propio ovocito. Entonces, veamos. Conforme prosigue la vitelogénesis, vemos que empieza a sintetizar esos ovocitos que están en maduración, empiezan la síntesis de glucoproteínas ZP1, ZP2 y ZP3. Estas glucoproteínas son las que están formando a esa zona pelúcida. Ajá, de tal forma que vamos a observar cómo desde un folículo secundario ya vemos característicamente que el folículo ya va a estar protegido por esa cubierta celular que es la zona pelúcida. Pero continuemos porque la maduración citoplásmica o vitelogénesis va a continuar y entonces observemos.
Vemos ahora que cuando ya casi para llegar a un folículo de Graf, observemos qué pasa. Vamos a ver cómo el aparato de Golgi va a empezar a producir vesículas y esas vesículas se van a acumular aquí en el citoplasma, pero bajo la membrana plasmática del ovocito. Ahí es donde se almacenan esas, pues todo lo que se está llevando a cabo en este momento y que muy significativamente, pues vamos a ver que es fundamental para que se lleve a cabo esta maduración. Pero ahora, todos los ovocitos, sea de invertebrado, vertebrado, de todas las clases de vertebrados, nos vamos a encontrar como el ovocito va a tener bajo la membrana una capita de citoplasma carente de organelos, carente en el caso de los que almacenan vitelo, pues de vitelo. Ese es una capita de citoplasma. Ahí nos podemos encontrar el tipo de proteínas estructurales, moléculas de actina, ahí las encontramos, pero vitelo en aquellos organismos que almacenan vitelo, pues no. En este caso, en esa capita de citoplasma cortical no tenemos los organelos como mitocondrias y ribosomas. Esos gradientotes están en el citoplasma, pero no ocupan a esa capita de citoplasma cortical. Entonces, muy importante. Bueno, vamos a observar que ya cuando casi está terminando la maduración, vemos algo muy particular, y es que el aparato de Golgi empieza a producir una serie de vesiculitas. A esas vesiculitas que produce el aparato de Golgi se le conoce como gránulos corticales. Y esas vesiculitas o gránulos corticales se depositan aquí en la capita de citoplasma cortical. Entonces nos damos cuenta que está terminando su maduración citoplásmica o vitelogénesis cuando ya aparecen esas vesiculitas que son los gránulos corticales. Y otro evento más que ocurre. Cuando vimos el folículo primario tiene su núcleo central, un folículo primario en previtelogénesis tiene la vesícula germinal central. Un folículo secundario, la vesícula germinal es excéntrica. Un folículo terciario, vemos cómo se va desplazando hacia polo animal. Y cuando todas estas vesículas de Kalexner se fusionan y me forman el antro folicular, observamos cómo la vesícula está totalmente desplazada al polo animal y está bajo la membrana plasmática del ovocito. Entonces, de acuerdo con ello, observamos, esto es un folículo maduro en el caso de los mamíferos. Son los únicos organismos en los cuales podemos ver un folículo de Graf. En todos los demás no es posible verlo. Vamos a ver por qué, pero en ellos sí. Ahora observamos, todo esto se llevó a cabo por efecto de estrógenos. Estos cambios están dados en la fase folicular, ¿de acuerdo? Esta actividad metabólica que se lleva a cabo en previtelogénesis, que es a partir del folículo primario, cuando estrógeno lo empieza a estimular, y vitelogénesis a nivel del folículo secundario, a partir de ese momento observamos que la actividad metabólica es totalmente diferente, la de previtelogénesis a la de vitelogénesis. Y todo esto que sintetizó tanto en previtelogénesis como en vitelogénesis, lo tiene almacenado aquí en su citoplasma, por lo que vamos a observar cómo es un citoplasma muy, muy heterogéneo, por todos los elementos que tiene, además de los organelos, tiene gran cantidad de información almacenada. Entonces, de acuerdo con ello, en el caso de los mamíferos, este es un folículo y vemos que ya no va a tener cambio. ¿Por qué? Porque
los cambios que se dieron, todo esto es para que el citoplasma del ovocito madurara. Ahorita que ya tenemos todos estos elementos almacenados aquí en el citoplasma, me indica que ya la vitelogénesis o maduración citoplásmica ya se llevó a cabo. Y bueno, aquí sí, todo esto que pasa en previtelogénesis y esto que pasa en vitelogénesis se lo van a aprender de memoria, porque lo vamos a ir utilizando paulatinamente. Entonces, veamos algo muy significativo. Cuando yo les decía que empezaba a sintetizar RNA mensajero, a partir de ese momento empezaron las síntesis propias del ovocito, empezaron a sintetizar las proteínas. ¿Por qué? No, pues ya tenía ribosomal de bajo peso molecular, estaba el de transferencia, tenemos el ribosomal de alto peso molecular y el mensajero tiene todo lo necesario para que ahora el propio ovocito lleve a cabo sus síntesis propias y las lleva a cabo y todas esas proteínas las va almacenando. Ajá. Entonces, nos damos cuenta de algo muy importante. Cuando aparece la zona pelúcida, que es en el folículo secundario, es porque corresponde a una cubierta primaria y porque esa cubierta primaria la está sintetizando el propio ovocito a través de síntesis de 3 glucoproteínas, que es ZP1, 2 y 3. Ajá, eso es lo que me está formando esta cubierta primaria, que es la zona pelúcida y que va acompañando al ovocito y que lo va a proteger. Entonces, vamos a observar, hay otras cubiertas, hay cubiertas primarias, secundarias y terciarias, pero en el caso de los mamíferos, ahorita que está llevando a cabo su maduración citoplásmica, la cubierta que se formó va a ser la cubierta primaria, por esas 3 glucoproteínas que se sintetizaron durante vitelogénesis, ¿de acuerdo? Y de acuerdo con ello, observemos. Vamos a ver cómo en ese caso tendríamos muy significativamente un folículo maduro, producto del efecto de estrógenos, ¿de acuerdo? Que es el responsable. Yo les mencionaba que cuando estos estrógenos empiezan a incrementar, ellos van a tener receptores aquí a nivel de la célula folicular y ahí dijimos que iba a propiciar que se llevara a cabo la proliferación celular, esto es que las células foliculares lleven a cabo la división mitótica, por eso es que incrementaban y nos daba como resultado un folículo secundario, luego un terciario y luego un folículo de Graf. Ajá. Pero estos estrógenos también van a actuar aquí a nivel de células del endometrio. Entonces, las células del endometrio, nuevamente, vamos a observar cómo esas células van a tener sus receptores a nivel de citoplasma. Entonces, cuando estos estrógenos llegan aquí a las células del endometrio, esos receptores de los estrógenos, como están en citoplasma, esta hormona va a entrar y se va a unir a esos receptores, formando el complejo hormona-receptor, que va a pasar a nivel de núcleo. Y en núcleo vamos a observar cómo se va a unir a la cromatina. Entonces se une la subunidad B, se va a unir a la fracción AP3 de la proteína no histónica. Se separa la subunidad A, que se une al DNA desnudo, activando la RNA polimerasa para la síntesis de RNA mensajero. RNA mensajero que sale a citoplasma para la síntesis de proteínas estructurales como microtúbulos, microfilamentos, para que la división mitótica se pueda llevar a cabo y que vaya incrementando el espesor del endometrio, que constituye lo que es la fase proliferativa. De esta forma, observamos, ya tenemos en el ovario folículos maduros y tenemos en el endometrio las glándulas tubulares muy crecidas. Todo esto por efecto de estrógenos. Ajá.
Pues ya tenemos esos elementos. Ahora que ya este folículo de Graf ya no requiere más estímulo de estrógenos, él bloquea sus receptores. Entonces, todos los estrógenos que en un momento lo estaban estimulando, ahora los niveles circulantes de estrógenos se elevan y al elevarse retroalimenta el ciclo, que es una retroalimentación positiva a nivel de hipotálamo, hipófisis, y como resultado ahora vemos menor cantidad de FSH y mayor de LH. LH va a viajar vía sanguínea y va a llegar a lo que es la teca interna del folículo de Graf, del folículo maduro. Ajá. Entonces veamos, acá también llegó LH a la célula de la teca interna, de ese folículo inmaduro, pero ahora está llegando a la célula de la teca interna, pero de este folículo maduro. Y como resultado de ello, vamos a observar, LH llega y en la célula de la teca interna va a tener receptores a nivel de membrana, va a formar el complejo hormona receptor. El complejo va a activar a la proteína G. La proteína G va a activar a la adenilciclasa, que va a catalizar ATP, AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Ya en el citoplasma, ese segundo mensajero se va a unir a una enzima que es la proteína sinasa, capta 4 moléculas de AMP cíclico y en ese momento se activa, separándose las dos subunidades catalíticas. En este momento, esas subunidades catalíticas lo que van a hacer es fosforilar enzimas para transformar el colesterol en progesterona y la liberan. ¿Se fijaron? El mecanismo de acá fue diferente a este mecanismo. Entonces acá porque ya es un folículo maduro, acá no, acá era un folículo inmaduro. Entonces libera la progesterona. La progesterona es la responsable de ejercer su efecto en este folículo de Graf, que es el folículo maduro. Pero también la progesterona va a ir a nivel de lo que es ese endometrio que creció por efecto de estrógenos que llevó a cabo esa fase proliferativa. Y esta progesterona en el ovario va a llevar a cabo la segunda fase. Acá la segunda fase y en el endometrio también la segunda fase. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, la progesterona que dijimos que provocaba en ese folículo de Graf, ¿qué dijimos que provocaba? Que se inhibieran aquellos receptores que lo estimulan. No, la progesterona, ¿qué hace en el folículo de Graf? ¿Desbloquea la profase 1? Ándele, provoca desbloqueo de ese ovocito y también provoca la ovulación, ¿de acuerdo? Entonces veamos qué va a provocar. Y acá en el endometrio, ¿qué provocaba? ¿La fase qué? ¿Secretora? La fase secretora. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con la progesterona a nivel de ese folículo de Graf, ¿de acuerdo? Entonces veamos, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver, esta progesterona va a desbloquear a este ovocito. Entonces nos concentramos en el ovocito nada más, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa con el ovocito, porque ahí lo va a desbloquear, que después va a romper esta pared folicular. Ajá, pero ahorita concentrémonos en este ovocito, ¿de acuerdo? En el cual Profesora, vemos, sí. Una pregunta rápida. Mencionó que en el folículo de Graf maduro, bueno, en el folículo de Graf se interrumpe los receptores ya no captan igual los estrógenos. Ajá. Aquí. Entonces, sí. Ajá. Mire, este folículo bloquea receptores, ya no capta más estrógenos. Sí. ¿De acuerdo? Sí.
Ajá. Por eso es que los estrógenos se elevan, porque él ya no lo recibe. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede entonces, sí, con eso? Entonces se elevan los niveles circulantes de estrógeno y esta elevación retroalimenta a nivel de hipotálamo hipófisis para que ahora bajen los niveles de FSH y se eleven los de LH. Ahora LH en mayor cantidad va a viajar vía sanguínea, llega a lo que es la teca interna del folículo de Graf. Ajá. Y ahí es el mecanismo que acabamos de ver para la síntesis de progesterona. ¿De acuerdo? Para este momento, este folículo ya tiene receptores para progesterona. Acá no, porque no había madurado. Hasta que ya madura, que ya tengo el folículo de Graf, este ya tiene receptores para progesterona. Por eso es que ahora ella se sintetiza y por eso ahora ella va a empezar a ejercer su efecto a nivel del ovocito. ¿De acuerdo? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, ya entendí. Ándele, ¿de qué? Ahora sí, nos vamos al propio ovocito y a quien vamos a ver ahora es a la progesterona ejercer su efecto aquí en ese ovocito, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Es un mecanismo muy importante. Este mecanismo se descubre primero en anfibios también lo vemos y es exactamente el mismo. Y se descubre en anfibios, posteriormente lo ven en mamíferos y después en otras clases de vertebrados. Pero lo primero fue anfibios y enseguida mamíferos. Pues veamos qué pasa en esta progesterona que hace en ese ovocito que pertenece a un folículo maduro. Él tiene un citoplasma muy heterogéneo porque tiene almacenado todo esto, ¿de acuerdo? Ahí lo tiene. Ajá. Por eso es heterogéneo. Ajá. Entonces veamos qué es lo que pasa. Y tengo a la vesícula desplazada hacia polvo animal. Ajá. Entonces veamos. Ahora me voy con el puro ovocito. Y aquí lo tengo. Ajá. Entonces, tengo al ovocito, aquí nada más me faltaron las microvellosidades y se las iba a poner, pero bueno, tengo una particularidad muy importante. Resulta que cuando se sintetiza la progesterona en la teca interna de un ovocito perteneciente a ese folículo de Graf, esto es que ya está maduro, en ese momento observamos cómo la progesterona, a pesar de que es de naturaleza esteroidal, su receptor en el ovocito va a tener receptor para esa progesterona en la membrana de ese ovocito. A pesar de que sea un esteroide, no entra al citoplasma del ovocito. Vemos que en este momento su receptor para esa progesterona está ubicado a nivel de la membrana del ovocito maduro. Entonces, ese receptor que está ahí va a formar el complejo hormona receptor ahí en la membrana. Entonces, es un mecanismo muy particular porque quien me lo está desbloqueando es una hormona de naturaleza esteroidal, pero el mecanismo de esa hormona esteroidal no es igual que el mecanismo de la célula somática que acabamos de ver. Vamos a observar cómo aquí no. Aquí en la membrana del ovocito, ahí es donde se forma el complejo hormona receptor. Ese complejo hormona receptor también va a actuar a través de un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, pero el AMP cíclico aquí, a diferencia de lo que ocurre en las hormonas peptídicas, aquí el AMP cíclico disminuye su nivel. Entonces baja muchísimo. Esa disminución del AMP cíclico provoca que se active un RNA mensajero que está aquí en el citoplasma. De todos los RNA mensajeros que se sintetizaron, bueno, pues ahí tenemos uno activo. Incluso
este se activa automáticamente cuando el AMP cíclico baja los niveles, se activa, entonces este RNA mensajero no sería más que un polisoma que se activó en este momento, se desbloquea por efecto de este segundo mensajero que baja. Entonces, ese RNA mensajero activo es muy importante, incluso se le denomina como RNA mensajero CMOS. ¿Por qué? Porque este RNA mensajero va a sintetizar una proteína, que es la proteína CMOS. Ajá. Entonces ya tenemos la proteína CMOS. Esta proteína CMOS es la que va a activar a MAP sinasa. Entonces esta MAP sinasa activa se va a transformar en MAP sinasa. Y a nivel del citoplasma tenemos este factor promotor de maduración que está inactivo. Este factor promotor de maduración es un complejo. Está formado por una ciclina y la proteína P34. Cuando MAP sinasa fosforila a este factor promotor de maduración, lo que hace es fosforilar a la proteína P34. Y cuando la fosforila, en ese momento tenemos un factor promotor de maduración activo. Este factor promotor de maduración activo va a ser muy importante porque él va a ir a diferentes sitios del ovocito. Se los voy a dar en orden, cómo es que va a cada uno de ellos. En primer Profesora, lugar, sí. Ay, disculpe, ¿nos podría repetir de qué se conforma el factor de maduración inactivo, por favor? Sí, por favor. Está formado por una ciclina y la proteína P34. ¿De acuerdo? Y sí, profesora, muchas gracias. Quien se fosforila es la proteína, ¿de acuerdo? Ahora ya tengo al factor promotor de maduración, ya lo tengo fosforilado, ya está activo. El primer sitio donde él se dirige aquí en el ovocito es a la vesícula germinal. Y en la vesícula germinal lo que hace ese factor promotor de maduración es fosforilar a proteínas histónicas y no histónicas. Cuando las fosforila, hace que toda la cadenita desespiralizada que tenía, esa gran cantidad de asitas, hace que se compacten los cromosomas. Entonces ahora ya no tenemos esas asitas característico de los cromosomas en escobillón. Entonces ya no hay más asitas, lo que me indica que ya no va a haber transcripción de nada. En segundo lugar, va este factor promotor de maduración, va aquí, a la membrana de la vesícula germinal. En la membrana vamos a encontrar a una proteína, a la cual se le denomina como lamina. Esta proteína lamina va a ser fosforilada y cuando se fosforila, en ese momento va a activar y a desbloquear a estos cromosomas. Cuando se fosforila, la vesícula se va a romper. Entonces, lo que hace es desbloquear al ovocito. Esto es, termina profase 1, pues ya estaba por terminar, ya iba en diploteno. Ya pasaría dictioteno, termina profase 1, empieza metafase 1, anafase, telofase 1 y emite el primer cuerpo polar. El primer cuerpo polar quedaría atrapado entre la membrana del ovocito y la zona pelúcida. Entonces no se pierde, ahí va a quedar atrapado. Entonces, ¿qué provocó? Que se desbloqueara y que emitiera el primer cuerpo polar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos falta todavía más. Vemos
Ahora este factor promotor de maduración va a la membrana del ovocito y la membrana del ovocito tenía gran cantidad de microvellosidades. Entonces, cuando llega a la membrana del ovocito, este factor lo que va a hacer es fosforilar a esas proteínas estructurales que son los microtúbulos que están formando esas microvellosidades. Cuando es fosforilado, a partir de ese momento se desensambla la proteína y desaparecen las microvellosidades. Luego vamos a observar cómo ya tenemos una superficie lisita y ahora va a la pared del folículo. Ese factor promotor de maduración va a la pared del folículo. ¿Qué pasa en la pared del folículo? Decíamos que está formada por células foliculares o de la granulosa, teca interna y teca externa. Bueno, este factor va a ir a nivel de lo que es la pared del folículo y ahí va a fosforilar una enzima que es la colagenasa. La colagenasa activa va a lisar las uniones de las células foliculares o de la granulosa y de las tecas, provocando que se rompa el folículo. Entonces, en ese momento, al romperse el folículo, el ovocito va a caer a cavidad abdominal, pero ya iría con ese cuerpo polar producto del desbloqueo, ¿de acuerdo? Entonces, es ovulado y de esa forma observamos. Entonces, se desbloquea, ya vendría con un cuerpo polar, va a caer a cavidad abdominal. Lo que me queda ahí a nivel del ovario no son más que las células foliculares o de la granulosa, teca interna y teca externa. Esto van a proliferar, rellenan el espacio y me van a constituir lo que es un cuerpo lúteo. Entonces, en los ovarios vamos a encontrar cuerpos lúteos. ¿Por qué? Porque se requieren, porque es como una glándula que va a empezar a producir tanto progesterona como estrógenos. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Profesora, sí. Disculpe que la interrumpa. ¿El cuerpo lúteo también es conocido como cuerpo amarillo? Es que en varias literatura... Sí, son sinónimos. Y también lo van a encontrar, por ejemplo, un cuerpo hemorrágico, por ejemplo, cuando hay una gestación, un cuerpo albicans cuando degenera. Sí, normalmente lo conocemos como cuerpo amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Aquí tenemos ya. Resulta que siempre se me estaba repitiendo un ciclo, venía la menstruación, se iniciaba otro ciclo y así subsecuentemente. Aquí tenemos lo que sería la presencia de la ovulación, que es la segunda fase. Esto sabemos que la ovulación fue provocada por la progesterona. Ahorita ya conocen el mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, ese mecanismo es muy importante porque ahora ya sabemos cómo es que me desbloquea el ovocito de esa profacinodiploteno y vamos a observar que también cómo ocurre que se rompa el folículo para que ocurra la ovulación. Pero dijimos que también, pues me regreso al esquema anterior, que también la progesterona ejerció su efecto en lo que era el endometrio crecido por efecto de los estrógenos. Entonces la progesterona va a actuar. ¿Pero dónde? Ahora me van a poner otro mecanismo. Entonces va un mecanismo de progesterona, en el caso primero, mecanismo de LH para la síntesis de progesterona. Luego viene todo el mecanismo de ovulación y desbloqueo. Y la progesterona va a tener su mecanismo aquí, en el epitelio de las glándulas. Entonces, el epitelio es un epitelio cúbico. Entonces, con una célula del epitelio que me consideren, con eso se puede explicar todo. Entonces, la progesterona va a llegar a esas células del epitelio de la glándula y en el citoplasma va a tener los receptores. Pero acá estamos hablando de célula somática, ¿de acuerdo? Acá estamos hablando del ovocito,
pues su comportamiento fue diferente. Entonces, la progesterona llega al epitelio de la glándula. Sus receptores para esta progesterona van a estar a nivel de citoplasma. Cuando se forma el complejo, entra a núcleo, y cuando entra a núcleo, ese complejo se une a la fracción AP3 de la proteína no histónica a través de la subunidad B. Se separa la A y se une al DNA desnudo, y ahí activa a lo que es la RNA polimerasa para la síntesis de RNA mensajero, que va a pasar a nivel de citoplasma de esa célula epitelial. Y ahí en citoplasma, ese RNA mensajero va a participar en la síntesis de glucoproteínas, que son las que se van a almacenar aquí a nivel de la luz de la glándula. Por eso se hacen turgentes, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen otro mecanismo aquí. Y observemos, ahora sí, ya tengo la fase secretora. Entonces aquí tengo ya la fase secretora, producto de esa progesterona, que en ese momento se estaba sintetizando en esa teca interna. Posteriormente, ese folículo roto sigue siendo estimulado por FSH y LH de hipófisis, pero ellos van a bajar sus niveles y ya no va a haber más estímulo. Por eso decíamos que cuando ya no había síntesis de FSH y LH, ese cuerpo lúteo degeneraba y empezaba a hacerse cada vez más pequeño. Pero en este caso vemos el mecanismo de cómo el cuerpo lúteo va a conservar su viabilidad. Esa viabilidad tan importante. ¿Importante por qué? Bueno, pues importantísimo porque va a permitir que se pueda seguir sintetizando lo que es progesterona y estrógenos para que nos mantenga al endometrio en una fase secretora. Entonces, de acuerdo con ello, observamos. Vamos a ver en este caso cómo cambia totalmente el panorama. Acá, como no hubo fertilización, ese ovocito que ovuló cayó a cavidad abdominal. Entonces cae a cavidad abdominal. Cuando cae a cavidad abdominal, el ovocito viene iniciando la segunda división meiótica. Segunda división que lleva a cabo profase, que es muy corta, y metafase 2. Entonces se bloquea nuevamente en metafase 2. Y en ese momento vamos a observar este ovocito ovulado va a entrar a nivel de oviducto. Entonces, cuando entra a nivel de oviducto, en ese primer tercio anterior, si ahí hay espermatozoides, los espermatozoides lo van a desbloquear de esa metafase 2. Y al desbloquearlo, en ese momento vamos a observar cómo pues se lleva a cabo la fertilización y me da como resultado una célula huevo que en los 2 tercios posteriores del oviducto se divide, se segmenta para que me dé una blástula, que es un blastocisto. Entonces, ese blastocisto tiene las condiciones adecuadas, las condiciones fisiológicas, para que ese blastocisto llegue y se implante. Entonces se va a implantar en ese endometrio que está en fase secretora por efecto de la progesterona. Pero vamos a observar, si el cuerpo lúteo degenera, ya no va a haber la síntesis de esa progesterona que se requiere para que la fase secretora se mantenga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hay una fertilización para que pueda continuar la viabilidad del cuerpo lúteo, entonces viene la fertilización, la célula huevo se segmenta, me da un blastocisto que se implanta en el endometrio, y dentro de ese blastocisto tenemos al trofoblasto, que son células planas y que van a desarrollar anexos embrionarios. Bueno, ese trofoblasto va a sintetizar la gonadotrofina coriónica,
Y esta hormona que se está sintetizando aquí en el embrión que está implantado es la responsable de estimular al cuerpo lúteo. Entonces ya no tiene el estímulo de LH y FSH, pero ahora tiene el estímulo de la gonadotropina coriónica. Y ella va a mantener al cuerpo lúteo viable. Esto es que él siga sintetizando estrógenos y progesterona. Y de esa forma observamos cómo no hay menstruación, porque este cuerpo lúteo sigue sintetizando las dos hormonas. Entonces, las condiciones se van a mantener para que el desarrollo del embrión se pueda llevar a cabo. De acuerdo con ello, pues tenemos en el caso de primates, tenemos un mecanismo para evitar que el cuerpo lúteo degenere. Ajá. Entonces, importantísimo. Y eso se manifiesta si uno cuantifica niveles hormonales. Vemos que si hay un embarazo, entonces el cuerpo lúteo, en lugar de degradarse, vemos que se mantiene funcional, sintetizando progesterona y estrógenos, que me van a mantener en condiciones de secreción a ese endometrio. Son las condiciones fisiológicamente pues interesantes para que se pueda llevar una implantación. Si no están esas condiciones, no puede haber implantación. Entonces, de esta forma, vemos que se interrumpe el que se esté llevando cíclicamente los ciclos sexuales. ¿Quién lo interrumpe? Pues una gestación. Ajá. Terminando el periodo de gestación, se va a restablecer nuevamente el ciclo menstrual. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues es importantísimo. Una de las hormonas importantes que también, pues, es interesante en el momento en que ocurre pues ya término de la gestación, pues vendría la oxitocina para el nacimiento del bebé. También vendría la prolactina porque va a empezar a amamantar al bebé. Ajá. Entonces, cuando lo empieza a amamantar, bueno, pues vemos que en ese momento no se me puede establecer nuevamente el ciclo, porque en ese momento se está llevando a cabo otra actividad fisiológica, que es que prolactina, pues sintetizando la leche, que haya la producción en ese momento de esa leche que está siendo succionada por el bebé y que es el mecanismo, ese pues estímulo mecánico que está provocando por la succión es lo que hace que se esté llevando a cabo la liberación de esa prolactina y que se esté produciendo la leche. Entonces, de acuerdo con ello, cuando ya deja de amamantar, se establece nuevamente. Eso era anteriormente, pero a raíz de que la mamá también empieza a trabajar, pues ya no es posible considerar que el amamantar al bebé se le podía considerar como un anticonceptivo porque no se establecía el ciclo. Actualmente no, porque en lo que ella se va a trabajar, pues ya todo ese lapso, pues ya dejó de amamantar al bebé, el estímulo ya no se llevó a cabo continuamente y por ahí hay problemitas porque dice, ay, pero si estoy amamantando al bebé, ya estaba embarazada otra vez. Pues no, porque ahorita la característica antes era que pues incluso la mamá pues en la casa, cuidando al bebé, amamantándolo, pero no iba a trabajar. Ahorita las condiciones son totalmente diferentes, entonces bueno, con ello sí hay que tener cuidado. Entonces, de acuerdo con ello, tenemos todo el mecanismo de las hormonas. Entonces, si se fijaron, son como unos 7, 8 mecanismos los que hay que ir adicionando en todo el ciclo completito. Eso es lo que ustedes van a hacer y sería para me lo pueden subir desde el fin de semana. Ya para el lunes ya todos lo tienen que haber subido, entonces yo les abro espacio en Classroom para que lo puedan subir, ¿sí? Si lo terminan antes, pues me lo suben antes, si lo terminan en el fin de semana, pues lo suben el fin de semana, pero de tal forma que para el lunes ya todos hayan terminado, ¿de acuerdo? ¿Algún
Ajá, entonces, Profesora, sí. Disculpe, bueno, a mí me surgió la duda de que en el caso de las mujeres que son irregulares en su ciclo, ¿en Ajá. dónde existe como esa falla para que no se lleve de forma adecuada el ciclo? No, pero característicamente hay personitas que tienen irregularidad en el ciclo. Entonces, lo primero es, bueno, hay ocasiones en las cuales se dice, no, pero es que los ciclos son muy, muy cortos. Ajá, cada persona lo tiene normal. No es igual el de una que el de otra. Ajá, son dentro de eso su normalidad, pero también hay personas que son muy irregulares. Ajá. Entonces, ahí sí hay problema, por ejemplo, incluso para estar viendo los cambios cíclicos que se llevan a cabo en el ciclo menstrual. Pero en ello, desde el momento en que ya se quieren embarazar, van al ginecólogo. Ajá, y entonces no, hombre, desde antes, es que tengo los ciclos muy irregulares. Entonces, lo primero que él va a hacer es tratar de regularlos. Ajá. Por eso les digo, lo primero que tienen que hacer es un perfil hormonal para ver qué hormona es la que está fluctuando más, cuáles son los niveles que va a manejar cada persona. Entonces, sí lo primero que él tiene que ver es cuáles sus niveles hormonales en ese perfil. Ya dependiendo de ello es lo que les da un tratamiento hormonal y les va a decir, bueno, utilicen las pastillas, las anticonceptivas, está a base de estrógenos y progesterona, pero no en la misma concentración, varía en ellos. Entonces, cuando ustedes van y le dicen, te vas a tomar esta, pero empiezas en este día, él le va a decir en qué día va a empezar a tomar la pastilla y va a ser porque en ese día es para poder compensar si tiene más baja una hormona que otra. Entonces, lo primero que les hacen es se lo van a regular. Ajá. Entonces, eso es importante. Entonces, ya cuando se los empiezan a regular, es el hecho de que les dan las pastillas y uno les dice, empieza este día y va a ser secuencial, ajá, no intercambiable, que es lo más común, se les olvidó y dice, bueno, le vuelvo, no, pues no, ya rompieron todo, ajá. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones no se puede estabilizar. Uh-huh. Hay personitas que lo tienen súper, que así como relojito, pero bueno, hay otras que tienen esa fluctuación. Hay quienes dicen, no, es que, por ejemplo, la menstruación, pues me puede variar, tengo un periodo, por ejemplo, un lapso de 3 días, en eso puede ser. Está bien, no hay problema, pero cada uno de ustedes conoce el ciclo, por eso cuando van con el ginecólogo, él lo primero que les pregunta, ¿de cuánto es la duración del ciclo? Uh-huh. Siempre es así el ciclo muy estable, entonces ahí es cuando él empieza a ver, no, entonces pues aquí hay fallita de una hormona y eso se la compensa con pastilla, no hay problema. Ajá. Ya para anticonceptivos, para cuando quieren ya usar anticonceptivos, sí tienen que ir con el ginecólogo. Cada persona puede utilizar un anticonceptivo, no cualquier anticonceptivo es para todas. Hay quienes para alguien no le resulta conflictivo el estar usando las pastillas. Ajá. Y le dicen, no, hombre, y pues viene el parche, hay varios métodos para poder llevar a cabo, ese estado fisiológico. Entonces, sí, pero cada que vayan, no porque se los aconsejó su amiga, lo van a utilizar. Cada una de ustedes es particular. Y yo siempre les digo, con hormonas no, porque hormonas, no, hombre, les viene un descontrol en el ciclo que en lugar de componerlos, pues se los va a hacer más irregular. Entonces, sí, cada que lo que quieran es eso, ya
regularizar su ciclo, sí vayan con el ginecólogo. Él lo primero que les va a mandar es un perfil hormonal, debe de ser, porque ahí es cuando uno conoce, le falta esto, y es cuando él puede en ese momento dar la hormona correspondiente que necesita, para que no haya problema. Y si se lo regularizan, no hay problema. En el Profesora. caso por ejemplo, del ciclo sexual masculino, todo esto que acabamos de ver, resulta que todo desde hipotálamo, hipófisis, lo vamos a ver. Y veamos. De una vez lo vemos, no hay problema. Veamos. Este es el ciclo sexual masculino. Tenemos hipotálamo constituido por los núcleos hipotalámicos. Núcleos hipotalámicos, igualito lo que vimos en la anatomía en el caso de hipotálamo hipófisis, en el ciclo sexual femenino que vimos el menstrual, posteriormente vamos a ver el estral. Entonces vamos a observar cómo este hipotálamo, pues también en el caso del ciclo sexual masculino, vemos que también está constituido por núcleos hipotalámicos. Y esos núcleos hipotalámicos van a sintetizar los oligopéptidos, que son los factores liberadores u hormonas liberadoras de las gonadotropinas. Entonces, de acuerdo. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Alguna pregunta? Sí. Con respecto a la tarea del esquema, ¿es a mano o a compu? Como quiera. Gracias. Me lo hacen, hay unos que me lo hacen así a mano. Qué bonito. Como quieran hacerlo, como se les facilite más. El hecho es de que le pongan todos los mecanismos en cada sitio donde se lleva a cabo uno. ¿De acuerdo? Profesora. Entendido, gracias. Pero ¿debe llevar Entonces, referencias? ¿Mandé? ¿Debe de llevar referencias o es solo con lo que vimos en la clase? No, pues, si no le es suficiente, utiliza también, pues, revisión bibliográfica, no hay problema. Pero así como por ejemplo, esos esquemitas que yo les presenté, donde está pre-vitelogénesis, yo les digo, úsenlo. Eso no lo van a encontrar en ningún libro. Así. Profesora. Sí. Entonces podríamos poner esquemas y también como tipo resúmenes. Claro, integrándome el ciclo menstrual completito, desde hipotálamo, bueno, factores ambientales, hipotálamo y toda la secuenciación hasta llegar al útero, ¿de acuerdo? Profesora, ¿qué es la anfimixis? La anfimixis es la fusión del pronúcleo masculino y femenino para constituir lo que es un núcleo diploide en la célula huevo. Gracias. Ándele. Profesora, a mí me quedó una duda ahorita que estaba contestando la duda de mi compañera de a qué se debía de que fuéramos regulares o no regulares. Y me surgió la duda de si hay algún otro factor que haga que, por ejemplo, un mes a varias les duela más que otro mes. Sí. En el caso de, por ejemplo, puede ser la persona muy regular y se le hace irregular, por ejemplo, cuando están en exámenes. Cuando están en exámenes, su ciclo va a ser irregular. Es la presión, son varios factores los que ejercen efecto. Entonces, sí, no, es que siempre así, no, hombre, depende de varios factores. Todo eso va a implicar fisiológicamente en ustedes. Hay una que incluso bibliográficamente lo dice. Si nosotros tenemos en una jaula a un grupo de hembras, de ratones, de puras hembras, nada de machos, puras hembras, que ellos sincronizan su ciclo estral, no lo sincronizan. Entonces, bibliográficamente dice que sí, que lo sincroniza. El hecho es de que si uno lo hace ya experimentalmente, no se logra la sincronización. Entonces, pues sí hay factores, por ejemplo,
En el bioterio tenemos, porque trabajamos con ratones, y tenemos jaulas de hembras, incluso no las ponemos con el macho, porque pues se van a reproducir. Ajá. Entonces siempre las tenemos aisladas y están, bueno, pues no las estamos molestando, pero para poder llevar a cabo, por ejemplo, reproducción, necesitamos que todas las hembras estén en estro, para que acepten al macho. Y si eso fuera cierto, pues aquellas que las he tenido un mes ahí solitas las hembras, pues tienen que ya tener su ciclo sincronizado. Y puedo tomar esas hembras, checarlas, saber en qué fase están, y no es cierto, no hay sincronización. Ajá. Entonces, bueno, hay factores ahí en el bioterio. Tenemos un cubículo, ahí tenemos las jaulas, la de hembras separadas, la de machos, pero pues ahí están también los machos. Entonces me llega uno de medicina, un estudiante, y me dice, maestra, es que estoy haciendo mi doctorado. Y resulta que yo dije que iba a trabajar con 15 hembras con este fármaco, 15 hembras en estro todas, con este otro, pero trabajaba con ratas. Y me dice, ¿qué cree? Que necesito llevar ya resultados porque se iba al extranjero, a una universidad por allá. Pero le pedían que ya llevara su material porque allá no lo iban a poder estar haciendo, sino que allá ya nada más iban a trabajar el material. Entonces, pues, lo tenía que llevar a cabo. Dice, llevo un año tratando de sincronizar a 50 ratas hembras y no lo he logrado en un año. Le digo, no, hombre, mire, diario, si usted va a aplicar ese fármaco y eso usted se lo va a llevar, a lo mejor lo lleva en un medio para conservarlo, algo, el material que va a utilizar allá. Le digo, diario vaya viendo en qué fase se encuentra. Mejor y vaya ciclándolas y usted determine en qué fase se encuentra. Y de esa forma va tomando en cada una de las fases del ciclo astral, va administrando su fármaco y va a tener el material. No más que yo dije que 50. Le digo, no lo va a lograr. Dice, no, le digo que ya llevo un año. ¿Dónde las tiene? Pues ahí en el pasillo. Ahí tengo la jaula, bueno, tenía 2 jaulas con 50 ratas. Y dice, ¿qué cree? Que no se me sincronizan ni se le van a sincronizar. Tan solo porque las tiene en un sitio donde las personas pasan. Eso les está creando pues un estrés a las hembras. No se van a sincronizar. Y no se sincronizan por varios factores. Acá nosotros no las tocamos, ellas están ahí y no se sincronizan. Pero bueno, ahí en el mismo espacio, ahí que no junto a ellas, pero ahí en el mismo cubículo, tenemos jaulas con machos y tenemos unas jaulas que, pues, que están para parear con hembras. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Pues las feromonas que producen el macho, pues alteran a esas hembras. Entonces nunca se van a llevar a cabo esa sincronización. No, necesita de factores muy controlados para llevarlo a cabo. Ajá. Y bueno, eso lo vemos y yo les digo a los alumnos que creen que no se puede sincronizar por eso, que es un estrés que sufren los animalitos si pasan, si están continuamente pasando por ahí. Si allá van y los están revisando, pues también los están estresando. Todos esos son factores que van a alterar. Ahí, y comprobadísimo, hay una alumna que trabajó con ambistoma mexicano. Y dentro del, trabajó como con 15. De los 15 dijo, maestra, logré salvar 2. Y los llevó ahí al laboratorio, ahí los tenía en una pecera, ella se encargaba de alimentarlos todo. Y pues ahí estaban bien, normalito. Pero sí, todos entraban al laboratorio. ¡Ay, mira, qué bonito! Ajá. Y bueno, pues yo decía, pues no le hacen mal, porque bueno, ajá. Resulta que ella los estaba alimentando, le limpiaba, alimentaba, y ahí los tenía. Pero viene un periodo vacacional.
de ese largo de 2 semanas, de 3, de junio, de julio. Y en ese estaba la pecera ahí con, se le murió uno, pero le quedó uno, no importaba, ahí estaba. Entonces, regresamos y lo primero que vemos, bueno, pues al regresar es que todos los animalitos estén bien, que no les falte agua, que no les falte alimento y hay que checar. Entonces paso y me sorprendió porque el ambistoma había crecido. Pero pasé, ¿será cierto? Bueno, entonces ya me voy a clase y cuando regreso, la alumna ya está limpiándole, le va a dar de comer. Y me dice, maestra, ¿qué cree que creció muchísimo? ¿Cómo cree? Sí, había crecido mucho. Le digo, ¿sabe qué fue? Eso de que las personas no lo tocan ni le vienen a hacer nada aquí, pero eso de que lleguen, ay, qué bonito, ay, les digo, para él, el que estén ahí pasando y todo, es un estrés para él. Como estaba en calma, que nadie lo molestó, hasta creció. Dijo, no, sí, está súper eso, ¿eh? Entonces, bueno, acá es importante y cada personita pues es sensible a diferentes aspectos. Entonces, para unas, el tener exámenes, estar en el periodo de exámenes, es un estrés el que sufren y ese se manifiesta y por eso hay variación en el ciclo. Hay quienes de una forma, otra de otra. Hay unas más sensibles y les afecta más. Entonces, siempre hay varios aspectos, varios factores que están influyendo. Entonces, de acuerdo Entonces, con ello, no, pues sí. Profesora, me surgió una duda con eso. Por ejemplo, hay factores que sean, por ejemplo, por los que sean más propensos que alguien desarrolle un ciclo menstrual más irregular, por ejemplo, que, no ¿Sí? sé, la mamá lo haya tenido y que la hija también presente. Ahí ya son alteraciones fisiológicas heredadas. Entonces sí, pues siempre hay, dice, ay no, hija, es esto. Y tú también. Hay características del ciclo que también los tenía la mamá y también la hija los va a tener. Es una característica fisiológica, sí. Sí, de acuerdo. Ahí también puede ser eso. Sí, en el caso de hay alteraciones graves en el momento de que, porque bueno, fue el caso de una alumna que tenía ahí en el laboratorio, ella cada mes, bueno, y los compañeros ya sabían, la chamaca no podía ni caminar, era unas hemorragias tremendísimas. Entonces, pues ahorita como ustedes ya quedan en el seguro social, yo les decía, es que usted ya se puede atender, vaya al ginecólogo. No se espere más, vaya. Entonces, pues sí, empezó a ir. Y lo primero que le dijeron ahí, pues que sí tenía un problema grave, pero que para podérselo controlar, pues que, bueno, ahí empezaron a decirle que necesitaba una operación y quién sabe qué tanto. Le digo, donde hay en perinatología, atienden casos, por ejemplo, de personas embarazadas pero de alto riesgo. Entonces, ahí las atienden y las atienden muy bien y logran sacarlas adelante. Les digo, ¿por qué no va a perinatología? Y sí fue. Entonces, ella es normalita ahorita. Lo único es que, bueno, incluso fue durante un año el tratamiento y es con hormonas, con que lo están tratando, pero les digo que cada una es particular dependiendo de la alteración que tenga. Entonces, ella de padecer ese tipo de hemorragias, ahorita ya no las padece, pero sí fue, pues yo me lo encontré en un año, me dice, ya me aceptaron, voy. Yo le decía, no deben de tener seguro social ni para que las acepten ahí. Entonces yo les decía, ustedes tienen que tener un seguro aquí. Hable con el director y dígale su situación, que necesita eso para que no se perjudique acá.
y yo creo que sí habló porque sí logró que lo aceptaran allá. Entonces, le solucionaron el problema y, pero sí fue como un año, porque yo me la encuentro y me dice: "Maestra, ya me van a dar de alta, ya estoy bien". Le digo: "Ah, qué bueno". Ajá. Entonces, sí, así casos graves, sí, mejor, bueno, pues, es muy tardado, por ejemplo, en el seguro, les daban las citas muy distanciadas. Ahorita, pues, debe ser peor, pero en ese caso, cuando hay eso, perinatología es muy bueno en ese sentido, ¿sí? Porque sí, cuando tienen así ese tipo de problema, ellos sí los atienden y, bueno, pues la sacan adelante. Ajá. Sí, le digo que característico, cuando hay personas que están embarazadas y es de alto riesgo, las atienden muy bien ahí. Ujú. Y logran salvar al bebé, pues, salvar a la mamá. Entonces, sí. Ujú. Entonces, sí hay para cada uno de las, alteraciones que se presenten, pues, vamos a observar como también, pues, sí hay que checarlo y generalmente en algunas ocasiones el mismo ginecólogo las va orientando, qué es lo que tienen que hacer, a dónde acudir, todo eso. Ujú. Pero bueno, si acá hay problemas con el caso del ciclo sexual femenino, en el masculino también hay problemas. Veamos. Profesora, Ujú. Profesora, profesora, Ajá. antes de que pasemos al masculino, a mí me surgió la duda de por qué a veces durante el embarazo sigue una mujer menstruando. Ah, pero no es normal el flujo. Lo comparen y es diferente. Sí, suele suceder, es normal, sucede en a lo mejor 2 personitas por cada 100, ajá, pero es normal, pero es un flujo muy ligero, no es la menstruación normal. Ajá. Sí, no, también no se presenta en todas, se suele presentar, pero se ve que es diferente, ¿eh? No es igualito. Ajá. Profesora, Sí. ¿y qué hay con los casos en los que, por ejemplo, a varias mujeres les baja como después de muchos meses? O sea, como que su ciclo es de 4 o 6 meses. Ah, sí, son muy irregularísimas. No, yo tuve una alumna que me dijo: "Maestra, desde secundaria no me baja". Dije: "¿Cómo cree? No, ¿cómo cree?". Entonces, sí, ahí sí tienen que ir al ginecólogo. El ginecólogo tiene que regular eso, ¿eh? No, sí, ahí sí. Sí, ya es mucho tiempo. Ajá. Pero dicen: "No, ni me baja, y que quién sabe qué". No, ¿cómo creen? Pero ya sí tienen que atenderlo porque fisiológicamente, bueno, pues si está nada más en ciclos así continuos, no hay problema, pero ya si, dicen: "Bueno, pues ya se quieren embarazar", pues sí, ahí sí va a haber problemita. Entonces, es mejor que lo regularicen. Ajá. Sí, hay quienes creo que hasta por meses, si no, ajá. Lo normal es eso, que vaya llevándose a cabo periódicamente. Ajá. Entonces les digo que lo que falla es por ahí los niveles de hormonas. Ujú. Por eso siempre les digo: "Ay, maestra, es que siempre vamos y nos da hormona". Le digo: "No, pero primero les tienen que cuantificar niveles hormonales, si no, no puede estar administrando hormonas si no sabe cómo está. Ajá, ¿qué hormona le va a dar si la que le está faltando es otra? Entonces ahí lo que hay que ir es compensando para ir regulando el ciclo. Y si se logra, sí lo logran hacer. Ujú. Pero bueno, el ginecólogo ya estableció cómo están variando esos niveles hormonales. Entonces, lo que él va a hacer, por eso les dice: "Ah, cada día esto", y les da la pastillita, pero les da que vayan siguiendo cada día. Ajá. Y ahí sí, no interrumpirla. Y también que no se les olvide y que no la sustituyan por otro. Eso no puede ser, ¿eh? Porque ahí rompen ya todo. Y ya, aun cuando lo sigan, van a llegar con el ya me terminé el tratamiento y pues sigo igual. No, no puede seguir igual. Lo que pasa es que por ahí en alguna se le olvidó y trató de compensarla, pero eso no se puede. Ujú.
Entonces, sí, cuando haya ese tipo de tratamiento, sí llevarlo al pie de la letra y se logra llevar a cabo normalito. Profesora, Sí. entonces, ¿podría ser que el ciclo menstrual sea irregular también por la presencia de quistes en los ovarios? Sí, claro, más si los quistes son dependientes de hormona. Ahí les varían los niveles hormonales. Sí, ajá. Claro que sí. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, vamos con el Profesora. ciclo. Ahora sí con el ciclo sexual masculino. Entonces, vamos a ver, toda la parte anterior, como es hipotálamo, hipófisis, es similar al femenino, pero aquí es muy interesante. No crean que nada más así, no, es muy interesante el ciclo. Entonces, hipotálamo, los núcleos hipotalámicos sintetizan factores liberadores. Esos factores liberadores viajan a través de neuronas de axones largos a la neurohipófisis y axones cortos lo liberan en la base del hipotálamo. De ahí de la base tenemos sistema porta, porque ahí está el plexo primario, que se une a plexo secundario que está en la adenohipófisis a través de vasos portales. Ya que está en la adenohipófisis, ahí vamos a observar muy significativo cómo ahí tenemos a las células beta que tienen receptores para esos factores liberadores. Entonces, en ese momento vamos a observar que esa adenohipófisis va a sintetizar lo que va a ser FSH y LH. Esas dos hormonas de naturaleza glucoproteica van a viajar vía sanguínea y van a llegar a nivel del testículo. El testículo está formado por túbulos seminíferos. Entonces, si hacemos un corte, el testículo internamente está formado por túbulos seminíferos. Dentro de los túbulos seminíferos vamos a observar cómo se va a llevar a cabo lo que va a ser el proceso de espermatogénesis y viene de aquí, de la base hacia la luz del túbulo. Así se va a llevar a cabo el proceso de espermatogénesis. Ajá. Entonces, en todos los túbulos seminíferos vamos a observar cómo en el interior tiene la producción de los espermatozoides, pero el proceso de espermatogénesis viene de aquí, de la base del túbulo hacia la luz. Entonces, así viene, por eso se dice que la espermatogénesis es centrípeta, porque viene de lo que es la pared del túbulo seminífero hacia la luz. De acuerdo con ello, observemos. Vamos a ver que dentro del túbulo seminífero, además de todas las células que se tienen del estirpe germinal, como son espermatogonias acá en la base, espermatocitos de primero, que son las células más grandotas. Vamos a ver por qué son las células más grandes. Esos son los espermatocitos de primer orden. Y observemos, mientras que las espermatogonias sufren división mitótica, incrementan el número de células, los espermatocitos de primero sufren la primera división meiótica y origina a espermatocitos de segundo orden, que ya van a ser más pequeñitos. Ellos van a sufrir la segunda división meiótica. Ajá. Y cuando sufren, van a dar origen a espermátides, que luego se van a transformar en espermatozoides por espermiogénesis. De acuerdo con ello, vamos a observar aquí, acompañando todas estas células del estirpe germinal, tenemos estas células que son las células de Sertoli. Son como células triangulares que están ahí en los túbulos seminíferos. Estas son las células de Sertoli y esa célula de Sertoli tiene receptores para lo que es la FSH. Entonces, la célula de Sertoli. Fuera de los túbulos seminíferos aquí, encontramos a las células de Leydig, por eso también se les denomina como células intersticiales, pero ellas están fuera del túbulo seminífero. De acuerdo con ello, observemos qué papel juegan las dos células. Bueno, vamos a ver que para que este proceso de espermatogénesis se pueda llevar a cabo, necesita el estímulo de la
testosterona. Testosterona que está siendo sintetizada en estas células de Leydig que están acá afuera. Pero eso no hay problema, porque la testosterona es un esteroide, es de naturaleza esteroidal. Entonces, puede entrar libremente la pared del túbulo seminífero y entrar para ejercer su efecto aquí en el túbulo y que llevar a cabo el proceso de espermatogénesis, pero lo mismo, por su naturaleza esteroidal, él puede entrar y salir, pero aquí para que se lleve a cabo todo este proceso necesitamos concentraciones altas de testosterona aquí dentro del túbulo seminífero. Veamos qué mecanismo utiliza. FSH llega y estimula la célula de Sertoli, a esta. Y célula de Sertoli sintetiza una proteína, que es la proteína ligadora de andrógenos, es la ABP. Es proteína ligadora de andrógeno. ¿A qué andrógeno va a ligar? A la testosterona. Entonces, célula de Sertoli sintetiza ABP y la célula está dentro del túbulo aquí. Entonces, si ya sintetiza ABP, la ABP aquí va a estar dentro del túbulo. Es una proteína que no puede salir del túbulo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. LH va a tener receptores en células de Leydig, que las tengo acá en el intersticio, están fuera de los túbulos. Esa célula va a sintetizar la testosterona. Y la testosterona debe de tener altas concentraciones en el túbulo para que se lleve a cabo el proceso de espermatogénesis. ¿Cómo se logra? La proteína ligadora de andrógeno liga la testosterona, forma este complejo aquí en el túbulo seminífero. Cuando lo forma, en ese momento ya no deja salir a la testosterona y se logran incrementos de la testosterona dentro del túbulo seminífero. Eso hace que se pueda llevar a cabo el proceso de espermatogénesis y que me dé espermatozoides. Cuando estos se forman, estos espermatozoides los voy a tener aquí en la luz del túbulo seminífero. Cuando estos espermatozoides se forman, ellos bloquean sus receptores para la testosterona porque ya están formados y son miles de espermatozoides que bloquean sus receptores porque ya se formaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los niveles de testosterona circulante se empiezan a elevar. Entonces, la testosterona retroalimenta negativamente a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis, inhibiendo que se sintetice más LH. ¿Para qué? Para que ya no haya testosterona. Entonces, ya no tengo testosterona, pero de hipófisis se sigue sintetizando FSH y FSH sigue estimulando a las células de Sertoli y células de Sertoli sigue sintetizando ABP, ya no forma el complejo porque ya no hay síntesis de testosterona. Entonces vemos que en el interior del túbulo seminífero se incrementa ABP, una proteína que no puede salir del túbulo seminífero. Entonces, como no puede salir, aquí se elevan los niveles de esta ABP. Entonces, este incremento de ABP va a nivel de la célula de Sertoli, retroalimenta la célula de Sertoli. Y la célula de Sertoli, ante esta retroalimentación, deja de sintetizar la proteína ligadora de andrógeno. Pero ahora, esa célula de Sertoli sintetiza otra proteína, que es la inhibina. Esa proteína inhibina sí puede salir del túbulo seminífero y vemos que una vez que la célula lo sintetiza, sale del túbulo seminífero y es la que va a retroalimentar, puede ser a nivel de hipotálamo, hipófisis, para evitar que la hipófisis siga sintetizando más FSH y el ciclo está retroalimentado. Este es el ciclo sexual masculino. También en este ciclo hay problemitas en el sentido de que vamos a observar durante el desarrollo se va a formar la gónada masculina y resulta que los testículos tienen que descender. Anteriormente sí había mucho problema porque había personas en la cual nunca descendieron los testículos. Esa persona es estéril,
Ajá. Actualmente yo digo que ese problema ya no existe, porque actualmente cuando nace un bebé, a partir de ese momento, quien lo recibe es el pediatra. Y el pediatra es el que está checando que haya el descenso de testículos, que no haya problema. Entonces, y ahorita la visita con el pediatra pues es muy frecuente, de tal forma que si hay algo, pues él lo detecta, inmediatamente le pone solución. Entonces, uno de ellos, pues sí era un problema dramático, porque bueno, pues había ese problemita, pero actualmente ya no, porque les digo que sí está ya al cuidado del bebé una persona, que en este caso sería el pediatra. Y de esa forma vamos a observar cómo característicamente vemos que ese problema pues sí se ha erradicado y pues a lo mejor existe, pero por allá en provincia o algo donde falta mucha asistencia médica, pero ya se erradicó ese problemita, pues que sí estaba incrementado. Entonces, de acuerdo con ello, observamos, bueno, pues la temperatura que, de acuerdo con los testículos que no descienden, la temperatura corporal pues es altísima y eso evita que el proceso de espermatogénesis se pueda llevar a cabo y por eso observamos cómo pues la persona era estéril. Era, porque ya ahorita no creo que haya ese problema, ¿de acuerdo? Vemos cómo aquí la retroalimentación pues sí es negativa, muy diferente a lo que vimos en el caso del ciclo menstrual, del ciclo sexual femenino, y tenemos importancias pues fundamentales por el hecho de que en el caso de mamíferos no nada más tenemos el ciclo menstrual. En el caso de los demás mamíferos también tenemos el ciclo estral, ¿de acuerdo? Entonces, en el ciclo estral vamos a observar cómo es muy significativo que las características que encontramos entre ciclo menstrual y ciclo estral son diferentes. Ajá. Entonces, ahora que revisaron ustedes ciclo menstrual, cuando empiezan a revisar, pues incluso les desvían y le dicen, no, pero en mamíferos encontramos otro ciclo, que es el ciclo estral. Ajá. Ahí hay características en el caso del ciclo estral. Ese lo revisamos rapidísimo, ese no va con mecanismo de hormonas, el de mecanismo nada más es el ciclo menstrual. Y vamos a observar que en el caso del ciclo estral, pues lo veríamos, lo vemos rápido, porque bueno, ya después de analizar lo del ciclo menstrual, pues vemos el ciclo estral y vemos las diferencias que existen. Lo que me interesa en el ciclo estral es ver el mecanismo para que la viabilidad del cuerpo lúteo pues se mantenga. Entonces, eso lo checamos a lo mejor en una media hora máximo, lo tenemos, entonces eso lo veríamos para la siguiente clase y ya tendríamos todo lo de ciclos sexuales cubierto para poder pasar al siguiente tema que va a ser el de gametogénesis. Si ustedes se dan cuenta, cada ciclo me va a dar como resultado la producción de gametos. Entonces, muy importante, veamos gametogénesis, ¿de acuerdo? Entonces, le dan una leída a lo de ciclo sexual de mamíferos, que ustedes se van a dar cuenta que no es el único, el menstrual, sino que ese es característico de los primates, pero que en la gran mayoría va a tener el ciclo estral, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el que vamos a revisar, ver cuáles son sus fases, las hormonas que participan, que son las mismas que acabamos de ver, no hay problema en ese sentido, pero bueno, interesante porque incluso hay varias diferencias que se presentan en uno y en otro. Por ejemplo, una muy importante, ciclo menstrual, quien le da el nombre de ciclo menstrual es ese periodo de flujo. Ese es lo que le está dando el nombre. En ciclo estral también se lo da. ¿Quién le dará el nombre de ciclo estral? ¿Otro flujo? No, en el ciclo estral la diferencia no hay
no hay menstruación. ¿Qué es lo que le da el nombre al ciclo estral de los otros mamíferos? ¿Estrógenos? No, ¿qué creen? Tiene un periodo. ¿Una Así estación como- del año, profesora? Es un periodo, por ejemplo, depende incluso si nos vamos con perros, pues ustedes los conocen muy bien. Ajá. El perro, bueno, la hembrita no acepta al perro en cualquier momento. La hembra del ratón no lo acepta en cualquier momento. En ciclo menstrual, en cualquier momento lo acepta. Ajá. Pero en el caso del ratón, la hembrita no acepta a un macho que la copule en cualquier momento, tampoco el perro. Ajá. Hay un periodo que recibe el nombre de ¿qué? ¿Estro? De celo o estro. Ajá. Entonces, ese periodo es cuando la hembra es receptiva, es cuando el macho la puede copular. En ningún otro momento. Ajá. En el caso de los ratones, hasta la hembrita se pelea porque se le acerca el macho. Ella nada más es receptiva en ese corto periodo que es el de estro o celo. Ajá. Entonces vemos que el ciclo estral, pues es muy característico y que no es igual que el ciclo menstrual, porque en el ciclo menstrual hay un flujo que es la menstruación. En el ciclo estral no, hay un periodo de receptividad, ¿de acuerdo? Entonces lo vemos y vamos a observar las características que presenta. Hay diferentes fases muy importantes, en cada una de las cuales pues se va a llevar a cabo lo que va a ser el estímulo por parte de las hormonas. Entonces, eso lo checamos la próxima clase. Le dan una leída a ciclo estral, pero ya me interesa que vayan empezando con lo de ciclo menstrual, con lo de mecanismo e irlos pues colocando en cada uno de los sitios del ciclo menstrual. Eso por si van teniendo dudas, las vamos aclarando y que no haya problema. Ajá. Pero sí, le dan una leída cómo está constituido el ciclo estral y se van a dar cuenta que son las mismas hormonas, pero aquí lo importantísimo es porque es otro mecanismo diferente para que la viabilidad del cuerpo lúteo se mantenga. Es diferente, en el ciclo menstrual ya lo vimos, pero en el ciclo estral me lo checan y lo vemos la clase próxima. ¿De acuerdo? Le digo que ese es más corto, nos vamos ya más rápido, no hay problema. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar. Entonces, le dan una repasadita a ciclo estral para ver nada más cómo está constituido, cuántas fases tiene, porque están las fases. Cuando lo chequemos, yo les digo, bueno, esta hormona me desencadena estas fases y esta otra me desencadena esta otra. Ajá. Y es interesante la mayor cantidad de trabajos con los que uno que se llevan a cabo en el laboratorio y que es sobre mamíferos, pues los hacemos en el caso de organismos con ciclo estral, y en el caso de ratón es un organismo muy interesante. Es interesante, por ejemplo, en el sentido de que las crías no las pueden tocar, ajá, porque sí destrozan a los pobrecitos. Entonces sí debe tener el cuidado de no estar manejando a las crías. Otra característica es de que cuando la hembra, por ejemplo, si nacen las crías hoy en la tarde y a la hembra la pongo con el macho, vuelve a quedar preñada. Entonces es muy significativo el ciclo en el caso de los ratones. Es muy, muy interesante. Las hembritas, sí, en ellas es frecuente encontrar a hembras que se comen a las crías. Entonces, bueno, si uno está al pendiente, sabe qué hembra se come a la cría. Entonces, sí les digo a los alumnos, esa hembra la separamos. No vamos a dejar porque pues, nos deja sin nada. Entonces, a ella sí les digo, bueno, pues hay que preñarla. Y bueno, pues ya que esté preñada, dependiendo de las horas de
de gestación, o bueno, de los días de gestación, cuál nos falta en el laboratorio para que ustedes vean en las prácticas. Y de esa forma vamos haciendo el material. Ajá. Entonces, en ese sentido se observa algo muy, muy importante, es que también en el caso de los ratones, puede una cría que, por ejemplo, en este caso, si la mamá las estaba matando, pues quitamos a la mamá, pero ¿y las crías quién las amamanta? Las puede amamantar cualquiera hembrita, no hay problema. Ellas son muy compartidas en ese sentido, pero yo creo hay unas que están mal psicológicamente, pero bueno, se puede solucionar. Entonces, el ciclo estral también es muy interesante. Entonces, revísenmelo. Y es más corto que el ciclo menstrual. Ahorita, como ya entendieron el ciclo menstrual, no hay problema porque para el ciclo estral se les va a hacer más interesante cómo se va a llevar a cabo el establecimiento de las diferentes fases. Ajá. Y en ello hasta les voy a dar cambios a nivel de vagina. Acá en el caso de la hembra, acá en el caso del ciclo menstrual, no. Porque Bueno, tengo en 50 piezas, las 50 piezas, el negro y el azul lo tengo en 65, igual las 50 piezas, igual que las de niña también. También manejo por bastantes volúmenes, los caen en 95, los blancos, se lo puedo poner en 6 pesos a partir de las 15 piezas. Bueno, entonces le dejamos hasta aquí. Vamos a... pueden preguntar, insumos COVID a sus órdenes. Tenemos Muchas gracias, profesora. Oiga, por favor, anoten su nombre, por favor, para la lista y ya se conectan con los 600, amigo. del La laboratorio, por RAM favor. se larga en 650. Ajá, Y ese en ¿de 600. acuerdo? Esta, por ejemplo, que es otra marca, la tengo en 550. De acuerdo. Dejamos a Cristóbal que siga con su negocio. Entonces, nada más me ponen su nombre y ya no hay problema. Por favor. Muchas gracias, profesora. No, de qué, que les vaya bien. Nos vemos. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Si les va creando duda a la hora de elaborar el ciclo, nos conectamos, bueno, me comunicamos, ¿no? Para que no haya problema. Gracias. De acuerdo. Profesora, Ajá. profesora, disculpe, tenía una duda que le quería comentar hace ratito, pero creo que mi micrófono no servía bien y no me escuchaba. ¿Te puedo comentar? Claro, va. Es que había escuchado que en ocasiones había situaciones en las que entre mujeres como que sus ciclos se sincronizaban entre varios grupos como de mujeres y Pero, ajá, por eso es lo que les acabo de decir, que no hay tal sincronización. Ajá. Incluso, ¿por qué? Porque cada una tiene diferente sensibilidad. Ajá. Entonces, sí, no, bibliográficamente era lo que les comentaba de que había un médico que quería sincronizar a 50 ratas. Dice, maestra, pero es que bibliográficamente dice, le digo, no se lleva a cabo. Entonces, mejor trate de llevarlo a cabo poco a poco para que tenga su material, porque si se espera 50, no lo va a lograr. Ajá. Dice, no, es que depende de factores. Una persona es más sensible que otra, entonces de esa forma está siendo afectado. Sí, y no se sincronizan. Les digo, les puede afectar hasta que tengan mucha tarea. Bueno, cada persona pues va a sentir presión diferente. Ajá. Sí, pero sí, no, bibliográficamente sí lo manejan, de que hay sincronización, pero es que hay varios factores que se deben de considerar. Y uno de ellos, pues, son todos estos, ustedes están bajo ciertos, pues, estrés en cuanto a tareas, luego vienen exámenes, y ahí es cuando más irregularidades presentan las